Y después, con el tiempo, Martí dijo, he vivido en las entrañas del monstruo y lo conozco. Y todo lo que estoy haciendo es para evitar que los Estados Unidos caigan con todo su peso sobre nuestra América. Todo lo que estoy haciendo por la independencia de Cuba es para evitar que Estados Unidos caiga con su poder imperial, diríamos nosotros. 60 años después se cumplió la profecía de Martí cuando Fidel Castro, aquel joven barbudo, entró comandando en jefe el ejército rebelde el 1 de enero de 1959 a La Habana, con el ejército de barbudos, ángeles barbudos. 60 años después, y con la independencia de Cuba, se evitó que el imperialismo convirtiera en una colonia toda la América en el siglo XX. Si no hubiera sido por Fidel y Cuba, nosotros nos hubieran convertido en una estrella más, una sola, una estrella más en la bandera de los Estados Unidos. Después vino el camino del siglo XX, XXI, y luego se encontraron. Un 14 de diciembre del año 1994 se encontraron en La Habana, Evo, un gigante que ya con su luz cubría el mundo, Fidel Castro Ruz, y un gigante que nacía, Hugo Chávez Frías. Fue el primer abrazo que se dieron en su vida. Y se asumieron como padre e hijo también. Les dio la vida, la fortuna. Esto no ha sucedido en la historia muchas veces. La vida les dio la fortuna de convertirse en padre e hijo, ¿verdad, Adán? Adán fue testigo de eso. Adán fue embajador en La Habana en momentos estelares. En el año 2005, 2006, ¿verdad, Adán? 2004 al 2006. Tuvo jornadas extensas de compartir con Fidel en Cuba y con Fidel y Chávez en Cuba. Y es testigo, debería escribir las memorias de cómo nacieron la Misión Milagro, el ALBA, Petrocaribe, cómo nacieron las misiones y grandes misiones. Eso no se da en cualquier momento, ni en la historia se ha dado pocas veces, que dos gigantes se unieran, ¿verdad, Evo? Evo expresa una sabiduría ancestral, con una gran capacidad para llevar a la práctica esos valores, esos postulados, esos principios y esa sabiduría, con mucha firmeza, tanta firmeza como humildad. Y tenemos que aprender de los procesos, cómo se van construyendo. Una de las fortalezas de los procesos de liberación de América Latina de este siglo XXI es que todos tienen raíces verdaderas, propias, profundas, como la Revolución Cubana, que tiene sus raíces en Martí, profundas, profundas. Asumió el carácter marxista-leninista, entonces decían que eran satélites de la Unión Soviética, y no entendían que Cuba era Cuba, que Cuba es Cuba. Como no entienden que Bolivia es Bolivia, y es Tupac Katari, y es Tupac Amaro, y es la Bartolina Siso, y que Venezuela es Bolívar, es Guaycaipuro, Negro Primero, Ezequiel Zamora, y que Chávez es todo eso, junto. Y también, ahora, todos los procesos, un aprendizaje, todos los procesos tienen su cosa, su ritmo, su raíz, su sabiduría, su encanto, ¿no? Cómo se van construyendo las fuerzas, los liderazgos, ¿no? Cómo surgen los líderes nacionales, regionales, locales, cómo se articulan los movimientos en su diversidad. Y una cosa que dijo Evo, muy importante, la unión de pensamiento, la unión de acción, la unión estratégica, la unión táctica, la unión espiritual. ¿A qué apostaron las oligarquías y los enemigos de la patria y de la revolución cuando perdimos físicamente a nuestro comandante? ¿Se acuerdan? A que nos íbamos a dividir, a que se había acabado el proceso revolucionario. Evo, y te puedo decir, 4 años y 5 meses después de la partida física del comandante, que fue un golpe demoledor,
Chávez estaba en su plenitud ideológica, política, una sabiduría tremenda, un carácter, una fuerza. Chávez era la síntesis de todo un proceso continental y mundial. Mundial, porque Chávez llegó con su ejemplo y la fuerza a los lugares más recónditos de este planeta, y con su humildad también, la misma humildad que Evo. Y todo el mundo apostaba, bueno, sin Chávez se acabó la revolución, y los enemigos de la patria se prepararon para eso. Yo te puedo decir que nosotros nunca estuvimos preparados, Adán, a pesar que siempre estuvimos muy informados de la gravedad de la lucha que estaba librando nuestro comandante Chávez. Pero hasta el último segundo, yo siempre lo cuento, llegamos al hospital militar, al lugar donde estaba el comandante siendo atendido, aquel 5 de marzo a las 3 de la tarde, más o menos, Silvia. Nos íbamos a reunir el equipo del alto mando político ahí, después de haber salido un acto del Palacio de Miraflores. Y yo me adelanté, llegué a las 2:30, 3 de la tarde. Fuimos en el carro, iba manejando yo, Cilia y Elías Jagua. Y llegamos. Y nos atendió el doctor Castellano. Desde aquí le envío un saludo. Y después, bueno, uno hace memoria, nos sentamos a hablar con él. Yo llevaba una carpeta roja, siempre me acuerdo, la carpeta roja, con un conjunto de propuestas que él me había pedido para enfrentar los primeros elementos de la guerra económica. Visto al pasar del tiempo, eran las primeras cosas que ellos hacían, muy tenues, después de lo que nos han hecho, ¿no? Ya él había identificado que la guerra económica era la principal forma de guerra que nos iban a hacer. La última vez que yo hablé con él, que hablamos varios compañeros, cuando él regresó de La Habana, y me había comprometido, yo era vicepresidente de la República, para prepararle un conjunto de opciones, y yo estaba con mi carpetica roja, y uno perdía la costumbre de cuando él te daba una orden, te ponía una misión, una tarea, tú tenías que cumplirla ahí mismo, así. Ese método de Chávez tenemos que aprenderlo todo. Si hay una orientación, hay una tarea, hay una misión, hay una responsabilidad, eso se cumple, al costo que sea, y se cumple ya, no es para después, para mañana. Es ya, hay que hacer esto, eso hay que hacerlo. Y lo que decía Lula una vez hablando con Chávez, los presidentes no hablan, los presidentes y los jefes ordenan, todo lo que dicen es una orden, porque para eso se está en el centro del huracán y en la responsabilidad principal, y eso yo lo aprendí muy bien con Chávez. Yo tenía mi carpetica roja ya para consultarle cosas para salir a la calle y hacer. Y tan no estábamos preparados, Adán no estaba en ese momento ahí, en ese salón. Estábamos Cilia, Elías y yo, y él estaba adentro. Y ya el médico viene a decirnos la gravedad, la situación había llegado a un punto de gravedad total. Evo, y nosotros, tú sabes que yo le digo al médico, bueno, oye, vamos a esperar, despierta comandante, despierta, para darle la carpeta y pedir algunas orientaciones. Y el médico me miraba con unos ojos, como que la situación es muy grave. Y así estuvimos como una hora, hasta que vino un médico a llevarse al doctor Castellano, y nosotros nos quedamos ahí conversando, y vino la noticia demoledora. Hasta el último segundo, hasta la llegada de esa noticia, nunca nos preparamos nosotros. Tengo una anécdota también, cuando el comandante Chávez vino el 7 y 8 de diciembre a hablarle al pueblo y anunciarle su situación, y además dejar listos las orientaciones, las órdenes que debíamos seguir. 7 y 8 de diciembre, 2012. 7 en la noche,
Bueno, él le dice a Dios, me dice, ya yo sabía, pues, estaba Diosdado y yo con él, y nos dice, ya ustedes revisaron la Constitución, ¿cómo es la forma de sustituir al presidente? ¿En cuánto tiempo se convocan las elecciones? Si a mí me pasara algo. Nos lo dice Chávez así, pero como conversar contigo tomándose un café, pues, con tranquilidad absoluta, con paz absoluta. Y Diosdado y yo nos miramos la cara. No. Nunca nosotros habíamos revisado, ni siquiera ya teniendo la orden de que el comandante me iba a dejar la responsabilidad de tomar las riendas de la revolución. Ni siquiera en esas circunstancias nosotros habíamos revisado los artículos de la Constitución para saber si sucedía algo. Y había hay dos tipos de falta en la Constitución, la falta temporal y la falta absoluta. Si se daba la falta absoluta, en esas condiciones de que se iba a empezar un nuevo periodo presidencial de 6 años, ¿qué había que hacer? Nunca nos habíamos atrevido. ¿Ustedes saben por qué? Porque sentíamos que era traición a Chávez. Por eso nunca, ni siquiera le habíamos leído el artículo. Recuerdo esa noche nos dijo, ella ya de madrugada, 7 para 8, ya era 8 creo, sí, en la madrugada. No, era 7 en la madrugada, perdón, 3 de la mañana por ahí. Nos dijo, bueno, yo voy a hacer una cosa aquí, ustedes tienen 20 minutos. Y Diosdado y yo nos apartamos en una esquina, buscamos los artículos, los leímos. Cuando él regresó, ya él se los sabía de memoria. Lo que quería era que nosotros manejáramos el tema. Y bueno, conversamos todo lo que él iba a anunciar, etcétera, etcétera. Quiero decir que nosotros nunca nos preparamos, ni menos el pueblo, preparamos a nuestro pueblo para un golpe demoledor de esa característica. El imperialismo sí tenía todos los escenarios y tenía a su cigüí aquí adentro, a los vendepatria estos que todavía andan por ahí, utilizando las garantías de libertades democráticas de esta Constitución, utilizando la democracia venezolana. Alguno de ellos, uno de vendepatria de los peores, fue a Nueva York en esos días de la gravedad, febrero, y ya ellos tenían el plan.